Y el secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a 2018 aquí en Radio La Clave. Vamos a partir de inmediato con nuestro primer entrevistado de este nuevo año. Él es Benito Baranda, coordinador del Estado para la visita del Papa y director de América Solidaria. Benito, ¿cómo estás? Un gran abrazo de Año Nuevo. Hola, Fernando. Aquí estamos. Feliz Año Nuevo también para ti. Bueno, estás a cargo probablemente de lo que puede ser una de las visitas más importantes en términos del estatus del visitante, que es el Papa Francisco, que en unos pocos días más llega al país. Y hay bastantes temas en torno a eso. Alguna vez conversamos sobre esto en esta misma radio hace ya tiempo. Y te quería preguntar sobre algunas cosas que probablemente ya están mucho más aclaradas, sobre, por ejemplo, la selección de cada ciudad y qué es lo que pretende tratar en cada una de ellas. Bueno, el Papa seleccionó las ciudades, me imagino en conjunto con los obispos chilenos y los obispos del Vaticano que están a cargo de esto, y hay, bueno, bastante claridad que aquello que él quiere hablar en el sur está vinculado al entendimiento con los pueblos originarios, particularmente mapuche, y me imagino que se va a referir a ello. Va a tener un almuerzo también privado con un grupo de invitados en conjunto con el obispo de la zona. En el caso de Iquique se va a involucrar fuertemente en lo que son las personas extranjeras que llegan a Chile, los migrantes, una ciudad donde hay una alta migración, una alta diversidad de migración, y que también hay mucha población flotante que entra y sale del país, de los países vecinos. Y en Santiago se va a involucrar fuertemente con los jóvenes en Maipú, y después me imagino que en el Parque O'Higgins va a hablar lo que él habla habitualmente, ¿no es cierto?, que es el entendimiento dentro de la ciudad, la convivencia y el cuidado de las relaciones al interior de la ciudad. Benito, no es para nadie un secreto a estas alturas que probablemente en términos de instituciones la Iglesia Católica no ha sido inmune al efecto que ha golpeado prácticamente todas las élites y todas las instituciones, y en particular en el caso de la Iglesia hay una serie de, llamémoslo así, promesas hechas por el Papa Francisco cuando llegó, que han estado bastante debajo de su cumplimiento. La comisión respecto de la infancia para revisar los casos de abusos sexuales, que en Chile, me imagino, ese es un tema y no sé cómo se va a abordar o se va a evitar abordar, porque va a haber gente que va a estar ahí pendiente de que ojalá eso se trate. ¿Cómo se ve esa situación en la venida del Papa? Bueno, la verdad, Fernando, yo estoy desde el Estado, no estoy desde la Iglesia. Me imagino que en la Iglesia eso lo están conversando en las intervenciones o acciones que va a realizar el Papa. Desde el Estado nosotros no tenemos ninguna dificultad que las personas se manifiesten y puedan dar su opinión, como mucha gente, ¿no es cierto?, que conocemos está organizando acciones o está organizando actividades, seminarios en torno a temas que todavía no han sido resueltos dentro de la Iglesia chilena o en la Iglesia del Vaticano, que han tenido mucha dificultad para poder enfrentarse dentro de la estructura de gobierno de la Iglesia, y las personas, yo creo que van a tener una oportunidad para poder hacerlo con la visita del Papa, como le ha ocurrido al Papa no solo en Chile, en países donde ha tenido alta complejidad también por temas similares. Sí, ahora, el Papa pide de alguna manera algún tipo de... no sé, algún tipo de público específico, bueno, las que organiza privadamente o las que organiza con entrada restringida, me imagino, claro, que sí, pero en términos de, por ejemplo, él va a ir a Temuco, yo me imagino que la gente de Osorno, los laicos de Osorno se van a trasladar para allá, van a querer hacer ver su situación respecto de lo que está pasando con el obispo Barro. ¿Hay algún tipo de limitación a la presencia de laicos con causa propia en esta visita? No hay ninguna.
lo que hace la iglesia, como se ha hecho en otras partes, es entregar entradas para calcular más o menos la cantidad de gente y poder tener la seguridad necesaria, ¿no es cierto?, dentro del espacio donde está la gente. Las entradas no se distribuyen, no tienen una distribución que está vinculada a personas en particular, no te van a exigir tu carnet de identidad que esté asociado a la invitación que te va a llegar. De hecho, se han distribuido entre las parroquias y después las personas las pueden bajar a través de internet también. Y van a venir, por supuesto, personas de otros países que no se les va a pedir, no se les va a exigir nada, simplemente ellos por voluntad propia van a bajar estas entradas y van a acceder. No puede llegar, eso sí, personas sin tener invitación de entrada, porque la iglesia ha calculado una cierta cantidad de personas en los lugares, eso es lo que ha acordado con la seguridad también. Eso se relaciona con la cantidad, ¿no es cierto?, de agua potable que se va a disponer, de baños que se va a disponer, de controles también sanitarios. Por eso está regulado el acceso, no se limitan a las personas, pero está regulado en esos términos. Benito, tú estás por parte del Estado de Chile a cargo de la visita, de hacer toda la logística probablemente que existe en esta visita. ¿Quién está a cargo de tratar los contenidos por parte de la Iglesia? ¿Hay alguien en especial dedicado a eso? Bueno, la comisión de la Iglesia está presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, con Monseñor Silva, y tiene un coordinador nacional de esa visita, que es el obispo auxiliar de Santiago, también miembro del comité permanente, que es Monseñor Ramos, Fernando Ramos. Yo no tengo conocimiento de qué personas están viendo directamente los contenidos con el Vaticano para ver los insumos para lo que va a hablar el Papa. No tengo conocimiento, pero imagino que eso es un trabajo que lo verán los mismos obispos y lo asignarán de acuerdo a cada uno de los territorios. Como hay obispos en cada uno de los lugares, ellos verán qué temas les interesa tratar. Hay que recordar que en el caso de Temuco, Monseñor Vargas presidió la comisión indígena que entregó su informe hace unos meses atrás. Y en el caso, ¿no es cierto?, de Iquique hay muchísima información. La misma iglesia trabaja fuertemente con los extranjeros que llegan a Chile, se ha involucrado en eso, hay muchos antecedentes. Creo que por allí vienen los insumos y el Papa maneja muy bien también lo que está pasando en Chile. Es un Papa que está al día en muchas de las cosas que están pasando en Chile, en cercanía con personas que están en Chile, entonces eso yo creo que lo pone en conocimiento también de las tensiones, dificultades y también de las necesidades que tenemos como país. Benito, esta es una gira que abarca una serie de ciudades, que va a significar traslado de personas, de gente, viajes, una serie de cosas, y tiene, por lo tanto, un costo de financiamiento que incluso ha sido bastante polémico, digamos. ¿Es estándar que estas visitas papales se financien con cargo al país que recibe? A ver, en el caso específico de Chile, no así en lo ocurrió en Colombia, lo ocurrió en Ecuador y me parece que también en Bolivia, no tengo tanto conocimiento de Paraguay. En el caso de Chile, todo aquello que se refiere a las celebraciones litúrgicas, las misas, ¿no es cierto?, y la celebración también que va a haber en este caso en Maipú, masiva, y el resto de las actividades privadas del Papa o la invitación a la católica, eso es financiado por la Iglesia o por las entidades que le invitan allí. El Estado se involucra, por supuesto, en lo que corresponde a la visita del jefe de Estado, que particularmente va a ser la recepción en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, y después la que va a ocurrir al otro día en la mañana aquí en La Moneda, y después el último día, el 18, cuando parta desde Iquique. Sin embargo, el Estado sí tiene que realizar las funciones de seguridad, que la realiza no solo para eso, la realiza para el Festival de Viña, para la Copa América, para un partido de alta convocatoria, para un concierto también de alta convocatoria, y eso implica, por supuesto, como tú señalas, un alto movimiento de las fuerzas policiales que el Estado sí valoriza. Eso no se valoriza en otras partes del mundo, y al término de la visita esperamos dar los resultados de lo que implicó eso en términos de costo o de inversión para el Estado, pero lo tiene que hacer sí o sí, no le queda otra alternativa. Ahora tiene que reforzar la frontera, porque van a pasar muchas personas que vienen de los países vecinos,
particularmente de Argentina, y cuando tú tienes una convocatoria de 400.000 personas en un acto litúrgico, bueno, tienes que poner resguardo policial, no puedes no ponerlo. No, eso me parece razonable, pero tú mencionaste al pasar ahí que no era algo que se hiciera en otros países, que aquí en Chile se hacía. Claro, lo que ocurre es que en el caso de Colombia la financió la visita completamente el Estado, también las celebraciones eucarísticas, y me tocó estar en 3 de las 4 celebraciones eucarísticas grandes en Colombia, y la más grandiosa, por supuesto, que fue la de Medellín, y también la de Bogotá, fueron financiadas completamente por el Estado o por los municipios respectivos. Ellos estaban, por supuesto, en una situación especial en todo el proceso de paz, y fue mucho más de lo que puede ser el estándar, inclusive en el caso de Bogotá, por la alegría del proceso de paz, la visita del Papa, como era de noche, terminó de noche la celebración, tiraron fuegos artificiales, y eso lo financió el gobierno de Bogotá y el gobierno central. Y lo que dijeron las cifras que había costado la visita implicaba solamente esos eventos, no el traslado completo de las fuerzas policiales, que fueron, por supuesto, mucho más que en el caso de Chile por razones de seguridad en Colombia. En el caso de Ecuador, el presidente de la época financió completamente la visita del Papa, todas las actividades también, y me parece que en el caso de Bolivia hubo también un alto porcentaje de financiamiento de parte del Estado, también de aquellas actividades litúrgicas. En el caso de Chile no es así. Estamos conversando con Benito Baranda, quien está a cargo por parte del Estado para la visita del Papa. Benito, es indudable que Chile ha vivido en los últimos 2 años, por poner la parte más álgida, algunas de las discusiones más intensas en materia de lo que se ha llamado coloquialmente el menú valórico en términos de distintas políticas públicas. Particularmente, quizás el más importante de todos ha sido la situación del aborto a las 3 causales y de alguna manera también la discusión que ha habido sobre el matrimonio igualitario. Son temas que indudablemente la Iglesia Católica tiene posición. Y la ha dicho y la han dicho sus representantes acá. ¿Qué tanto sientes tú que eso puede copar buena parte de la conversación, lo que repercuta respecto de lo que el Papa diga sobre esa situación, cuando estamos hablando ya de una ley que ha sido pasada? Bueno, no tengo control ni acceso a eso, Fernando, pero yo imagino que hará alguna mención, pero por lo que uno ha seguido del Papa, lo que habla el Papa en otros lugares, es también atención a la agenda valórica en otros aspectos, que es la dignidad del ser humano, su vida, su condición vital, su salario, la educación, los servicios de salud, que eso también es una agenda valórica, que a veces, por supuesto, la ignoramos, la minimizamos o la vinculamos solamente al mercado, al quehacer económico, y como que se le quita el peso a esa otra agenda valórica que afecta la vida de las personas, afecta directamente la vida de las personas. Y eso es lo que uno ha visto de lo que habla el Papa, también de la agenda valórica que tú señalas. Imagino que hará como lo hizo en Colombia y lo hizo no hace mucho también en México, hará una combinación de ambas, ¿no es cierto?, donde la justicia no solo se vincula al inicio de la vida o a la constitución de la familia, sino que también la justicia se vincula al trato que nos damos entre los seres humanos, cómo nos respetamos y respetamos la dignidad de personas que provienen de otros lugares o la dignidad de personas que provienen de otros estratos sociales. Benito, tú eres una persona conocida, eres una persona que ha estado muchísimas veces liderando instituciones, lo hiciste con el Hogar de Cristo, lo estás haciendo en América Solidaria, eres parte de directorios que tratan directamente con temas sociales muy directamente, y además eres una persona que tiene una vinculación muy estrecha con la Iglesia. ¿Hay algo a ti que te parezca, a ti, como Benito Baranda, que te encantaría que el Papa mencionara, dijera de una manera que fuera distinta, que fuera incluso hasta tajante respecto de las posiciones que ha tenido el Papa hasta ahora en esa materia que te interesa? Bueno, hay 3 temas, por supuesto, que se vinculan a los lugares donde él va a estar, que a mí me rondan mucho como católico. El primero de ellos es poder reparar el gran daño provocado con los abusos sexuales desde la institución, desde la Iglesia y desde personeros de la Iglesia. Eso dañó no solo
en el resto del mundo, en Irlanda, en otras partes. En Chile dañó profundamente a muchas personas que aún sufren y lo han pasado muy mal en la vida. Ellos, su familia, y todavía creo que no le hemos tomado el peso a eso. Los católicos común y corriente no le hemos tomado el peso a ese daño tremendo que nos ha provocado. Lo segundo, bueno, y ahí se vincula, ¿no es cierto?, todo lo que ocurre en Osorno y lo que le ocurre a muchas de las personas que están convocando también en este momento un seminario en Chile en esa misma fecha. Sí. Lo segundo es que requerimos dar un paso adelante en el entendimiento con los pueblos originarios, por supuesto con los mapuches, pero también con los otros pueblos originarios que hay en Chile, particularmente con los mapuches porque es el más numeroso y es que lo sigue pasando muy mal en algunos de sus territorios. Y por último, el Papa ha tenido una voz muy fuerte para la acogida de las personas extranjeras que llegan a los países. Desde el momento en que se trasladó a Lampedusa, cuando se unió como Papa, a un lugar donde seguramente no habían muchos católicos, pero él fue a hablar con ese grupo de personas que llegaban desde África. Y ahí, bueno, en una sociedad todavía muy clasista, con muchas dificultades para tratarnos dignamente entre nosotros, él nos tiene que ayudar a este entendimiento con pueblos que vienen llegando a Chile, que se vienen integrando a Chile y que requerimos un trato digno, como a nosotros nos gustaría ser tratados y llegáramos a otro país. Entonces, allí, ojalá el Papa nos dé una ayuda y en el entendimiento con los otros grupos de personas que excluimos, estos barrios marginados que todavía tenemos, estos grandes guetos que conformamos, ¿no es cierto?, que nos han generado tantas divisiones también dentro de nuestras ciudades. ¿Qué tanto sientes tú, Benito, que todo lo que estás señalando de alguna manera está ligado o tiene vinculación con cambios que se debe hacer en la estructura misma de la Iglesia Católica? Me estoy refiriendo a alguna vez él insinuó y nombró a un montón de gente para reformar la curia, cosa que no se ha visto hasta ahora resultado alguno, o las comisiones que él planteó en su momento también en distintas áreas, incluyendo la de el cuidado de la infancia. ¿Qué tanto sientes tú que hay que pasar un poco más desde las palabras a las acciones en la Iglesia? Bueno, en relación al cuidado de la infancia, por supuesto ha sido más complejo avanzar, me imagino que debe tener mucha oposición interna, pero en relación a lo de la curia, el avance es silencioso, pero para algunos de nosotros que nos ha tocado la oportunidad de estar allá, bueno, hay avance, y los avances siempre son dolorosos en esas áreas, porque se está haciendo toda una reforma de los dicasterios y de las comisiones dentro del Vaticano. Se han reducido la cantidad, uno podría decir, de lo que nosotros llamamos ministerios dentro de un gobierno, y se redujeron mucho. De hecho, en el área social, 4 dicasterios o comisiones se metieron en una sola, que se llama Desarrollo Humano Integral. Me tocó estar con el cardenal que está a cargo de ese dicasterio hoy día, y eso, por supuesto, genera mucha tensión. Y muchos de los cambios que se han provocado dentro de la curia han levantado una gran oposición. Basta ver lo que ha hablado, ¿no es cierto?, el cardenal Miller de manera bastante imprudente, ¿no es cierto?, y si tú puedes leer el último discurso, ¿no es cierto?, de finales de año que dio el Papa a todos los personeros de la curia, es un discurso duro por los cambios que se están realizando, y parte con una cita muy dura, ¿no es cierto?, que es un personero también de la Iglesia, donde habla de las dificultades que se tienen que enfrentar para reformar el gobierno de la Iglesia. Yo creo que todos esos pasos a lo mejor no nos vamos a dar cuenta si se continúan y logran llegar a buen puerto. Bueno, vamos a tener una Iglesia distinta y eso va a impactar también en nuestras conferencias episcopales, la manera de vincularnos con los obispos y con las autoridades de la Iglesia, y la manera de hacernos responsables también los laicos del devenir de la Iglesia. Ahora, ahí hay una situación que es interesante de explorar, Benito Baranda. El Papa tiene una imagen como institución de ser el último monarca absoluto que va quedando, digamos, en el planeta, y por lo tanto dueño de un poder vertical gigantesco. Sin embargo, tú mencionas, y yo he escuchado de muchas otras personas ligadas a la Iglesia, tú mencionas que ha tenido grandes dificultades para modificar la curia o grandes dificultades para modificar algunas otras cosas que quiere hacer. ¿Cómo puede una persona que tiene un poder tan terminante, puede nombrar los obispos, los arzobispos, puede fijar cátedra,
en términos de las interpretaciones de la doctrina, es el único que lo puede hacer y que es inapelable, infalible al respecto. ¿Cómo puede tener una contra tan grande como para que las cosas no pasen? Bueno, él responde, ¿no es cierto?, en su gobierno a un colegio cardenalicio, y en el colegio cardenalicio hay distintas visiones acerca de lo que estamos hablando, y muchas de esas personas están implicadas también o son afectadas por esta reforma. Me imagino que de allí viene la posición. No tengo tanto conocimiento, lo he leído nomás en libros que se han publicado al respecto, pero que pueden ser también un poco fantasiosos, pero yo imagino que allí hay una gran oposición. De hecho, un grupo de ellos generó una fuerte oposición a algunas de las cartas, como Amor y Leticia, ¿no es cierto? Y allí sí, se logró identificar a un grupo de personas que levantó una oposición doctrinal muy dura con la interpretación de una parte, ¿no es cierto?, de esta carta. Sí, ahora, ha habido, en el caso chileno, por ejemplo, ha habido, y ha sido conocido a través de mails que han sido publicados, ha habido oposiciones fuertes, por ejemplo, a la inclusión de chilenos en, por ejemplo, alguna de las comisiones del Papa, como le pasó a Juan Carlos Cruz en la comisión de la infancia, inducido directamente por obispos chilenos hacia el Papa. Pero el Papa cede. No impone su voluntad, que era lo que quería hacer, sino que cede. Claro, me imagino que públicamente en algunas cosas cedió y en otras a lo mejor no cedió. No estoy metido en el gobierno vaticano ni en la vida del Papa, pero por lo que uno ve desde afuera, ¿no es cierto?, los cambios que se han realizado, en otras cosas no cede, en otras cosas ha sido más complejo y ha tenido que imponerse más fuerte. No sé cuáles son las fuentes de información de él ni por qué ceden algunas cosas, pero bueno, particularmente en esa comisión las tensiones fueron muy grandes, me imagino que siguen siendo grandes, porque están afectando a un núcleo de poder de la Iglesia que, bueno, por un tiempo bastante prolongado, ¿no es cierto?, de manera institucional, tapó mucho estos abusos. Sí, y no fue una buena imagen, como lo reconoció el sacerdote Fernando Montes el jueves pasado. No fue una gran imagen el que el Papa le diera, qué sé yo, honores de Estado al cardenal Bernard Law cuando se murió después de haber sido comprobado que él había ocultado y de alguna manera encubierto muchos de estos abusos en Boston, ¿no? Claro, uno no sabe ahí, Fernando, si eso es una exigencia y un deber de protocolo que tiene el Papa, porque puede ser que no le queda mucho espacio de movimiento allí. Porque me lo preguntó un periodista y yo dije, mira, la verdad es que, bueno, me imagino que ha sido la simpatía del Papa, ¿no? Sí, yo parto de la base, quizás estoy totalmente equivocado y son personas mucho más débiles en términos institucionales de lo que uno cree, pero parto de la base que si tú quieres mandar una señal, no necesariamente tiene que ser un irrespetuoso, pero puedes mandar una señal bastante distinta a la señal del protocolo si es que efectivamente quieres tocar el tema, digamos. Claro. Déjame llevarte a otro punto que tiene que ver contigo, Benito. Felipe Kast ha insistido hasta la majadería con que él ve solamente a una persona capaz de presidir el Servicio Nacional de Menores y ese eres tú. No sé si que alguna vez te lo preguntó o te dijo, oye, te voy a joder la vida, Benito, voy a empezar a decir de que tú eres la persona que debe dirigir el Sename, o no, pero es algo que a ti te parezca interesante. De hecho, ¿te han contactado para asumir una posición como esta? Bueno, como tú sabes, muchas veces y en varios de los gobiernos me han contactado para asumir algunos cargos de gobierno o ser parte de algún proceso electoral, pero me he especializado y me he dedicado a trabajar dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Para que las democracias funcionen no basta tener estados fuertes o mercados fuertes, sino necesario también tener una sociedad civil fuerte, que es como son las tres patas, ¿no es cierto?, que permiten un equilibrio de poderes dentro de la sociedad. Y nuestra sociedad civil todavía sigue siendo muy frágil. Y esa fragilidad, bueno, hay que trabajarla intensamente. Y a ti que te toca participar a veces en directorios de algunos organismos de la sociedad civil, a mí que me ha tocado participar desde lo ejecutivo, también desde directorios, tenemos demasiado trabajo. Y yo creo que bueno, no tengo
las habilidades, las fortalezas tan políticas, pero sí las tengo en el mundo social, donde me he formado, estudiado para hacerlo y para poder colaborar con esas organizaciones y con la mayoría de la sociedad civil. Sin embargo, por supuesto que lo del Sename es algo urgente, los niños lo están pasando muy mal, lo han pasado mal quizás por mucho tiempo, no solamente la gente cuando mira Sename mira al Estado. Les quiero recordar que la gran mayoría de los niños del Sename son atendidos por organizaciones de la sociedad civil financiadas por nuestros impuestos por el Estado, entonces estamos involucrados muchos otros miembros de la sociedad en esto, no solamente el Estado. Yo no soy la persona para dirigir, hay mucha gente que tiene la habilidad política para hacerlo, pero como le dije al futuro senador, al actual diputado Kass, ellos tienen que hacer el trabajo. Si ellos no han hecho la reforma, llevamos 10 años, 15 años hablando de reforma del Servicio Nacional de Menores, de la atención de los menores en Chile, y recién ahora este gobierno ingresó el proyecto y se está discutiendo. O sea, tú no puedes nombrar a una persona sin haber hecho la reforma, porque le tienes que dar los instrumentos legales a esta persona para que efectivamente sepa en qué cancha se va a mover. Tienes que dividir los servicios, tienes que dejar una parte en el Ministerio de Justicia, como el proyecto lo ve, ¿no es cierto? Otra parte seguramente en el Ministerio de Desarrollo Social, y hay mucha gente capacitada para eso. Ha estudiado mucha gente en el exterior, pagada por nuestros impuestos, para que puedan asumir cargos así. Se han formado para eso y tienen habilidad política para hacerlo. Entonces, yo creo que antes que buscar las personas que les corresponde, que son los legisladores, hagan el trabajo que tienen que hacer, se quejen menos del Sename y apuren la reforma de los servicios que en el gobierno anterior, de manera bastante hipócrita, se lanzó, ¿no es cierto?, se mandó al Parlamento sin apoyo parlamentario, sin discusión previa y sin financiamiento. Entonces, hoy día que ya está, que se está discutiendo, bueno, cumplan ese trabajo y después nombren a personas adecuadas con la nueva estructura que va a tener ese servicio. Pero al margen de eso que me parece muy importante, ¿tú sientes en ti tu vocación potencial de hacer trabajo público desde un gobierno o desde una representación política? No. Hace mucho tiempo atrás hice un discernimiento al respecto y me di cuenta que tengo que focalizar y destinar las energías a aquello donde tengo mucha habilidad. Como tú sabes, yo fui atleta, corría a medio fondo, y si me ponías a correr 100 metros o a lanzar, no sé, jabalina. La jabalina, claro, era un pésimo deportista. Entonces me tenía que abocar a lo que efectivamente podía hacer. Y lo que podía hacer no es justamente, sino medio fondo, que es la prueba. Bueno, hoy día me formé, me entrené para hacer lo que estoy haciendo. Y es trabajar en las organizaciones de la sociedad civil. Y si uno recorre el continente, que me toca recorrerlo mucho ahora con América Solidaria, o recorre Chile con la Fundación Superación de la Pobreza, uno ve que todavía lo más débil que tenemos en Chile son las organizaciones de la sociedad civil. Es como los ciudadanos nos hacemos cargo de nuestro desarrollo y en vez de culpar a otros, asumimos las responsabilidades de nuestro territorio a nivel local, y nos queda mucho trabajo, destino muchas energías a eso. Y desde el punto de vista de los jóvenes, bueno, hay un trabajo tan grande de formación de la conciencia moral, y eso no lo voy a hacer en un cargo público, lo tengo que hacer desde la sociedad civil, y me tengo que movilizar para que esos jóvenes tempranamente se vinculen con las realidades de injusticia social, comprendan que sus acciones impactan a otros, tienen que modificar su estilo de vida para poder tener una sociedad más justa, y eso, bueno, hay mucho trabajo allí todavía, y los años que me quedan, siento que tengo que destinar energía para eso. Eso es lo que he aprendido en este tiempo. Benito Baranda, te quiero agradecer por haber tomado el contacto de Combinación Clave y que tengas un gran 2018. Para ti también, Fernando, y para toda la gente ahí en la clave. Sigan trabajando, un agrado escucharlos. Muchas gracias, chao. No te separes de la 92.9.